Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo. Sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo. Sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré, amaré.
sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Si las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez, mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más prueba quieres que esta? Te amé hasta morir. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas
su Hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti, aunque pienses que demoro y sientas que me atraso. Un día prometí volver y pronto lo cumpliré, aunque pienses que demoro y sientas que me atraso. Yo no me olvidé de ti, vendré otra vez, vendré otra vez. Muy bienvenidos, muy feliz sábado. Es una alegría enorme poder volver a reunirnos. Que Dios bendiga ricamente a los hermanos de Zárate, a los hermanos de Campana, a los hermanos de Villa Valier y aquí los hermanos de Escobar, que unidos podamos tener una bendecida mañana. Vamos a pedir a Dios su bendición sobre nuestro culto. Padre bendito, gracias Señor una vez más por estar reunidos en tu nombre. Gracias porque sabemos que estás con nosotros, porque tenemos tu palabra para orientarnos, para ayudarnos, para animarnos, Señor, en la esperanza. Bendice nuestra reunión. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el municipio de San Carlos, provincia de Mendoza, en Argentina. La región es bien tranquila. Los habitantes viven seguros debido a una buena estructura policial en las calles de la ciudad. El responsable por este trabajo es el jefe de policía Miguel Martínez, miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Su deber principal es mantener la ley y el orden, cumpliendo sus funciones administrativas y ayudando a la población en sus necesidades de seguridad. Durante algunos años, Miguel logró conciliar su trabajo como policía, de características notorias, con sus funciones en la iglesia. Siempre aprovechó la proximidad que tiene a diario con la población para hablarles de Jesús. Al abordar a los individuos, siempre lo hizo más allá de su rutina profesional. Procuraba saber más al respecto de las personas y de qué manera podía ayudarlas en sus necesidades. Pero los tiempos cambiaron y un nuevo jefe de policía, nombrado recientemente, llamó a Miguel para conversar. Su comisario lo he citado a mi despacho para notificarlo de que debe trabajar también los días sábados. Yo sé que usted procesa la religión adventista, que no trabaja los sábados, pero yo necesito que a partir de este sábado comience a trabajar en la departamental, porque hemos hecho un ordenamiento administrativo interno por parte de la jefatura y yo necesito que los sábados usted esté trabajando en la departamental. Pero jefe, ¿se acuerda que yo le dije cuando lo entrevisté la primera vez que yo necesito solamente un favor? Que me pueda dar el día para tomármelo, que es el día sábado, como lo dice el cuarto mandamiento. Escúcheme, yo no entiendo mucho de religión, pero lo poco que sé, que Jesucristo también trabajaba los días sábados y también hacía milagros. ¿Por qué usted no va a trabajar el sábado? Mire, jefe, discúlpeme, yo respeto su decisión y lo que usted me está exponiendo,
pero déjeme pensar y después le aviso. El momento era decisivo para Miguel. Su fe estaba siendo colocada ante una gran prueba. La decisión que debería tomar afectaría no solo su vida, sino también la de su familia, esposa e hijo pequeño. Inmediatamente de lo que podría suceder, Miguel ya había tomado su decisión. ¿Qué vas a hacer? Vamos mañana a la iglesia. Aquella noche, su familia se reunió ante el altar del Señor, lugar donde diariamente hacían los cultos de familia, agradeciendo por la vida y entregando en las manos de Dios todas las dificultades por las cuales estaban pasando. A la mañana siguiente, antes de salir a la iglesia, nuevamente sonó el teléfono de Miguel. ¿Hola? Sí. Bueno, gracias. Chao, chao. ¿Qué pasó? No me digas que tu jefe quiere que vayas a trabajar hoy. No, amor. Era un compañero de trabajo. Me acaba de decir que anoche salió un traslado. Mi jefe ya no es comisario inspector de esta región. ¿En serio? Es posible que muchos de nosotros estemos viviendo la misma situación de Miguel Martínez. En este caso, lo mejor que podemos hacer es oír el consejo bíblico que se encuentra en Salmos 53:3. En el día en que tengo miedo, yo en ti confío. Qué hermosa experiencia la del hermano Miguel de la localidad de San Carlos, provincia de Mendoza, en Argentina. Hermanos y amigos, ahora los invito a participar de un momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Dios los bendiga. Probad y ved. Esta mañana la hermana Marlis Beinhardt va a acompañarnos con una ofrenda musical. Feliz sábado. Hoy quería compartirles una parte especial que tiene un mensaje muy importante. Se llama Tomaré un momento y habla de la importancia de conectarnos con Dios todos los días, de tomar un momento para estar con Él. Y eso se ve especialmente importante en esta época que estamos viviendo, ¿no? Tomaré un momento para estar con Dios y dejar a un lado toda ocupación.
Como siempre, también esta mañana tenemos la parte de la adoración infantil. Nos acompañan dos amigos que ya han estado con nosotros, han estado viajando por Sudamérica. Rosita y Bocota tienen un mensaje muy especial para los chicos. Presten atención. Hola, Bocota. Bocota, ¿qué te pasa, Bocota? ¿Qué? Dale, Bocota, contame. Somos amigos y podés confiar en mí. ¿Qué te pasa? Pasa que recién vengo de jugar a la pelota con Titi. Y en un momento, él me empezó a insultar. ¿Por qué no le pasaba la pelota, Rosita? Me dijo muchas cosas feas delante de todas. Fueron palabras muy feas. ¿Y vos qué hiciste, Bocota? Nada. Me quedé en silencio. Mientras el resto de los jugadores se reían de mí. Ja, 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 ja. Así se reían. Y no entiendo por qué la gente dice tantas cosas feas de otros. Ay, pero esto pasa porque estamos en una guerra, Bocota. Y el enemigo desea destruirnos. ¿Me estás diciendo que estamos en una guerra y me tengo que alistar en el ejército? Pero no, Bocota. Esta guerra no es entre países, sino entre personas, donde hay actos de violencia, robos y discusiones entre ellas. Porque tenemos a un enemigo que es Satanás. Y él desea destruirnos, porque ninguno que ama a Dios está exento en recibir reproches, humillaciones o insultos. Y en muchas ocasiones estos son recibidos de personas que tú quieres, aprecias y personas cercanas a ti. Quizás alguien de tu familia o alguno de tus amigos. Como Tintín. Así es. Entonces el objetivo del enemigo es a través de los insultos lograr abandonar la fe en Dios. Así es, Bocota. En la Biblia Job nos dice que los fieles a Dios serán insultados a causa de su fidelidad. ¿Y cómo hago para ser fuerte ante esas situaciones? Dios promete ayudarnos a desarrollar una actitud equilibrada ante las situaciones donde se nos trate mal y nos dice que nuestra fidelidad a Él puede ser motivo de reproche o insultos, pero más allá de eso, tendrá como resultado su bendición. En la Biblia hay muchas historias de gente que fue insultada. Me gusta esa historia, ¿de serio, Rosita? Claro, por ejemplo, a Jesús lo insultaron. Cuando Él fue crucificado, los que pasaban le decían: tú que derribas el templo en 3 días y lo vuelves a levantar, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Me acuerdo, sí. Qué momento feo habrá pasado Jesús, ¿no? Sí, la verdad que sí. También en la historia de Job, su esposa y amigos le dieron la espalda. ¿Su esposa y amigos? Sí, lo cuestionaron, juzgaron y culparon. Pero Job oró, no solo por sí mismo, sino por los que le producían angustia y dolor. Dios lo ayudó y su dolor se calmó. Entonces ya voy entendiendo, Rosita. Cuando alguien nos insulte, no debemos enojarnos y sentirnos mal, sino que debemos buscar a Dios en oración y orar por los que nos han hecho daño y continúan perjudicándonos, ¿no? Así es, Bocota. Debemos pedir ayuda a Dios para que nos permita tener una visión más amplia de lo que sucede a nuestro alrededor, de tal manera que podamos entender la necesidad de salvación de los demás. Entonces, es por esa razón que debemos ser sabios para no caer en la trampa de nuestro enemigo. Amiguitos, Dios te dice: sirve fielmente al Señor. Eso es sabiduría. Apártate del mal. Eso es inteligencia.
Ahí lo estaba leyendo, Rosita. Qué lindo texto. Hay que confiar en él. Ser valientes para sobreponernos a los insultos. Pero también inteligentes como para apartarnos de quienes nos hacen daño. Así es. También nos dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Dios es el único sabio y conoce por qué y para qué de las situaciones que nos suceden. El cielo nos espera. Oremos para estar allí. Bueno, ¡Chao, Rosita, chicas! ¿Qué? ¿vamos a jugar a la pelota? Pero no me vas a decir nada malo, ¿no? No. Vamos entonces. ¡Chao, chao! Esta mañana tenemos el privilegio de pensar en lo que viene un poquito hacia adelante. Tenemos el desafío de la semana de evangelismo, la semana que tendremos a partir del día de hoy. Y yo quería compartir con ustedes los pensamientos del apóstol Pablo en relación con lo que tenemos por delante como desafío. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 y el versículo 19, «Orad por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio». Si uno puede decir algo, tal vez esta es una de mis epístolas favoritas. De las 7 cartas a las iglesias escritas por Pablo, esta es una de mis favoritas. Dicen los investigadores que, así como Romanos y Gálatas fueron de especial énfasis en la tarea de los reformadores allá en el año 1500, la carta de los Efesios lo es para nuestra iglesia en nuestro tiempo. Alguien la definió también como sería para nosotros el Aconcagua de las epístolas del Nuevo Testamento. Es un tratado de eclesiología. Pablo estaba preocupado por la iglesia de su tiempo y escribe esto pensando en los desafíos que tenía la iglesia. Por eso hemos elegido este pasaje hoy para, pensando en nuestros desafíos, los desafíos de esta semana, poder orar con el apóstol y pedirle a Dios sabiduría para que al abrir nuestra boca durante esta semana nos sea dada palabra para hablar con denuedo. Me resulta interesante explicar o compartir un poquito del contexto en el que el apóstol escribe esta carta. Pablo estaba preso en Roma, su único delito había sido predicar el Evangelio, y en estos tiempos no había un abogado o una institución como Amnistía Internacional que lo ayudara, que lo acompañara, que lo defendiera como acusado. Roma estaba gobernada por un emperador sanguinario, podríamos llamarle, el emperador Nerón. Podemos describir la vida en la metrópolis como gente libertina, corrupta y violenta. La vida valía muy poco, se mataba por cualquier motivo. Hay un incidente que registra la historia realmente poco agradable. El senador romano Pedanio II fue asesinado por un esclavo y como castigo, como represalia a la sublevación de este esclavo, 400 esclavos fueron llevados al martirio, al cadalso. ¿Hay algún otro aspecto de Nerón como emperador? Se sentía realmente obsesionado por las conspiraciones contra su poder. Nerón perseguía e incluso también mandó ejecutar a varios miembros de la nobleza. A su madre, a su propia madre, a su esposa y a su segunda esposa también como acusados de traición. Fueron obligados a suicidarse. Tenía un palacio de 80 hectáreas y más de 300 habitaciones en las que de manera repetida y de manera si bien extensa se hacían fiestas fastuosas, así que la población romana estaba dividida, había una grieta entre gobernantes absolutamente ricos que vivían en la opulencia,
haciendo una vida de Fausto, derrochando el dinero, solamente preocupados por buscar el placer, y una población sumida en la pobreza, alimentado por la humillación y las miserias cotidianas. En este contexto es que los hermanos de Éfeso, de la ciudad de Éfeso, vivían y tenían que hacerle frente al desafío de predicarle a esta población. Pablo sabía que era una situación difícil y entonces es que escribe la carta a los Efesios, que es de la que nosotros estamos hablando. El apóstol sufría, no por estar preso, sino porque el estar aislado, y tal vez como estamos también nosotros ahora, por estar recluido, se veía impedido de compartir el Evangelio. Entonces recurre el apóstol a esta carta para que de manera virtual el mensaje le llegue a la iglesia. De la misma manera nosotros tendremos ocasión esta semana de hacer un llamado virtual a nuestros amigos para que el mensaje del Evangelio llegue a la gente que lo está necesitando. Este es el tema que, como un hilo dorado, recorre toda la carta a los Efesios, la unidad de los hermanos, la unidad de la iglesia. La iglesia tenía que estar unida para hacerle frente a este desafío. Entonces la pregunta, ¿cómo es posible obtener la unidad dentro de la iglesia? El apóstol encuentra un solo elemento que va a unir a la iglesia y lo repite 27 veces a lo largo de los 155 versículos que tiene la carta. El apóstol repite la expresión en Cristo. No era solamente una expresión. Para Pablo, en Cristo significaba literalmente vivir una experiencia de relación con Jesús. Al escribir a los filipenses, el apóstol allí en capítulo 3 y el verso 8 y 9, el apóstol declara: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado fiel en Él. Pablo era un apasionado por la predicación y la predicación cristocéntrica. Después de aquel encuentro con Jesús, camino a Damasco, su vida cambió a tal punto que podemos decir no era la misma persona. Aquel Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos, ahora era este Pablo que no podía concebir la vida de otra manera que no sea a partir de la relación con Jesús y de lo que él pueda contar de ese Cristo a los que todavía no lo habían aceptado. Dice el apóstol Pablo allí en Efesios 6, pero ahora el versículo 10. Me interesa poner un poquito, antes de ir nuevamente al pensamiento central de nuestra predicación, de ir a ver la experiencia del apóstol. Allí solo, en la prisión, en lugar de sentirse abandonado y triste, confinado al aislamiento, él pone de esta manera, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, noten la expresión, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No veía él motivo para estar desanimado. La fortaleza del cristiano, la renovación diaria, proviene de la experiencia de entrega al Señor Jesús. Y entonces agrega un poquito más adelante, después de hablar de los elementos que hacen a la lucha del cristiano, y entonces describe allí la armadura del cristiano, después de poner los 7 elementos que hacen a la fortaleza del cristiano, en el versículo 18 reitera él, orando, esto forma parte de los 7 elementos de la fortaleza del cristiano. Dice él, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Este es el contexto del versículo con el que nosotros comenzamos nuestro tema esta mañana. En el contexto de la oración es que manifiesta él su preocupación para que al abrir su boca pueda con valentía, con compromiso, haciéndole frente
a las circunstancias, pueda compartir el mensaje del Evangelio. Continúa diciendo, oren por mí. Oren por mí, no pide generalmente en nuestras oraciones, pedimos por salud, por nuestra salud, por la salud de otro, por circunstancias que tenemos que vencer, y sin embargo el pedido de oración por Pablo tiene que ver con la razón de la predicación. Vamos a ver a continuación solamente dos aspectos que son los centrales en el versículo que nosotros acabamos de mencionar. El primer pensamiento de este versículo tiene que ver con la prioridad de la predicación. Aquí el apóstol está hablando de la razón de su existencia. Escribiendo a los corintios, él exclama, así en 1 Corintios 9, 16, «¡Ay de mí si no predicare el Evangelio!». Predicar era la prioridad de su ministerio. No concebía la vida del creyente de otra manera que no sea compartiendo el mensaje de la fe. Durante esta semana escuché una frase muy interesante del pastor Belvedere, el que seguramente muchos de ustedes recuerdan. El pastor Belvedere dice que todos somos misioneros, del bien o del mal, pero finalmente todos somos misioneros. Si creemos en Jesús, si tenemos una relación, una experiencia personal de entrega cotidiana a Él, si dependemos diariamente de Él, es que vamos a ser misioneros a la manera de Pablo. Decía él, Pablo era consciente de la situación que tenía él como instrumento en las manos de Dios para hacerle frente a esta Roma soberbia, que desconocía y descreía en todo caso del mensaje del Evangelio. Pablo era un instrumento en las manos del Señor para llegar con el mensaje de la predicación a su comunidad. Dice el Salmo 33, el secreto de la predicación, y aquí es donde por ahí debiéramos nosotros mirar pensando en el desafío de esta semana. ¿Cómo llegar con el mensaje que tengo para mis amigos, para mis contactos, para mis redes? ¿Cómo llegar con este mensaje? ¿Qué es lo que lo va a hacer distinto? ¿Por qué lo van a escuchar? Dice el Salmo 33 que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y por el espíritu de su boca el ejército de ellos. Por la palabra de Dios los paralíticos caminan. Por la palabra de Dios los leprosos son limpiados. Por la palabra de Dios fueron liberados endemoniados. Y también por la palabra de Dios fueron muertos resucitados. Hay poder en la palabra de Dios. La autoridad del que predica no tiene que ver con sus títulos o su experiencia o su capacidad, sino pura y sencillamente del poder de la palabra de Dios. Pablo era consciente de esto y por esa razón le pidió a la iglesia que orara por él, con el fin de que le sea concedida la palabra para que pueda ser oída. Tuve la felicidad durante los días pasados de recibir mensajes de muchos de ustedes diciéndome que estaban orando por mí. Y sinceramente agradezco el sostén espiritual de la iglesia y que me puedan acompañar juntos en la oración. Velar en oración juntos. Clamar a Dios porque sabemos que no tenemos fuerzas ni capacidad para hacerle frente a los desafíos de este mundo. Y mucho menos pensando que está en nuestras manos el transmitir el mensaje de la palabra. Esto es pura y sencillamente obra del Señor. El segundo pensamiento que destaca el apóstol en este texto, reitero, el primero, orad por mí para que al abrir la boca me sea dada palabra. El compromiso de Pablo tenía que ver con la predicación. Y a continuación el apóstol menciona que me sea dada palabra para hablar y dar a conocer con denuedo. Me llama la atención esa expresión, el denuedo. Tiene que ver con el modo de la predicación. Vamos a describir un poquitito lo que significa la palabra denuedo. La autoridad de la predicación del apóstol nacía de su convicción por el Evangelio.
estaba fundamentada en la palabra, su predicación fundamentada en la palabra y en la experiencia. La verdadera convicción no solamente brota de las ideas, brota de la experiencia. Es decir, esta vivencia personal con el Señor. Dice Pablo en Filipenses 1 y el verso 21, para mí el vivir es Cristo. Y un poquito, en otro texto también agrega un pensamiento similar. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, podemos citar de memoria, sino que vive Cristo en mí. Pablo pedía que oren por él, para que pueda tener ocasión de abrir la boca y que le sea dada palabra para predicar de la forma en la que él hacía. Uno imagina realmente poco la pareciera debilidad de Pablo, pensando que es un hombre aguerrido, comprometido, desafiante. Sin embargo, todo esto que uno ve como característica en él tiene más que ver con la capacidad que Dios le ha dado que con la experiencia propia. Otra vez, el modo de la predicación, su compromiso con la predicación, el poder, su capacidad para transmitir no tenía que ver con habilidades personales, sino con lo que sabía que Dios podía hacer a través de él. El gran predicador no era Pablo, sino Cristo en él. Ya no vivo yo, sino, dice el apóstol, Cristo vive en mí. Yo quería describir un poquito lo que encontré sobre la definición de la palabra denuedo. Pablo sabía que el poder de la predicación tenía que ver con la gracia de Dios, lo que Dios hace en uno y no lo que uno de manera independiente es capaz de hacer. El diccionario define denuedo como un sustantivo masculino, define la energía, el ánimo, el valor, la fuerza y la resolución con la que se hace algo. La acción de forma enérgica que uno pone en el cuerpo para obtener algo, asimismo la temeridad, la osadía o el valor para enfrentar las adversidades o el peligro que represente lo que uno va a desarrollar. Así que Pablo pedía a Dios valor para predicar con osadía, para animarse a hacer cosas que hasta acá, de manera consciente, él nunca pasarían por su corazón. Y me animo a pensar en la osadía de estos días para compartir el mensaje. A gente que en otro momento sabríamos que no nos escucharía. En un medio como este, donde en otro momento no nos hubiéramos animado. Pero el contexto de este momento, de este tiempo que vivimos, nos invita, como dice Pablo, a predicar con denuedo. Y la razón por la que el apóstol pedía esta entrega, esta energía, esta disposición a vencer los obstáculos, tiene que ver, una vez más, con predicar el Evangelio. El mundo perece, mis hermanos, porque ignora las buenas nuevas de salvación. Las maravillas del Evangelio son un misterio, son algo ajeno a los que corren en el mundo detrás de ambiciones personales o éxitos, olvidándose de la vida trascendente. Para estas personas, el Evangelio realmente es un misterio. Así que la invitación, una vez más, es igual que Pablo. Así como en los días de Roma, esta ciudad enmarañada en medio de filosofías, de placeres y de egoísmo, estas cosas que para los romanos les eran ajenas, que parecían necedad. Dios se le ocurrió salvarlos, dice Pablo, por el misterio, por la locura de la predicación. Pablo era consciente de que era instrumento en las manos de Dios para compartir la palabra. Así que allí encerrado en aquella prisión, temió perder su sensibilidad para transmitir el Evangelio. Y le pidió a la iglesia que oraran por él y que oraran por los santos, dice el texto, unos por otros, para que comprometidos, con denuedo, con energías, trascendiendo las situaciones que a veces nos atemorizan,
con denuedo presentemos la palabra. Le pidió a los efesios que oraran por él. Deseaba pararse allí detrás del púlpito. Deseaba tener la certeza de ser un instrumento en las manos de Dios. Y nuestro desafío es el mismo que estuvo en el corazón del apóstol Pablo. Por un lado, el brazo de la predicación se extendía en dirección del poder divino. De esta manera le pedía a Dios su palabra, le pedía compromiso, le pedía ocasión de hacerlo de manera eficiente. Oraba por él y le pedía a la iglesia que oraran por él. Allí en la prisión donde estaba recluido, el apóstol tuvo ocasión de mirar vez tras vez la palabra. Hay más de 16 citas en la carta a los Efesios citando el Antiguo Testamento. Pablo tenía una familiaridad con el mensaje de la Biblia. Había dedicado tiempo a pensar y estudiar y ver cómo conectar el mensaje del Evangelio con las necesidades de las personas que lo iban a escuchar. Así que por un lado, su predicación se extendía en dirección del poder de Dios, para que se manifieste en él esta capacidad para transmitir el mensaje. Y por otro lado, su predicación se extendía, como decíamos recién, en dirección de las personas a las que les hablaba. Las conocía, sabía de sus luchas, sabía de las circunstancias en las que estaban viviendo, intentaba responder a las inquietudes humanas de su tiempo. No hablaba como si nadie estuviera escuchando, si la gente fuera ajena a su predicación. Se preocupaba por aplicar las verdades eternas a la realidad de cada ser humano. Su meta era alcanzar el corazón de sus oyentes. Noten el texto en Filipenses 1 y el versículo 8. Dice allí: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en la gloria de Cristo Jesús. Durante esta semana tendremos ocasión de unirnos en el propósito de compartir de manera especial el mensaje de la Biblia con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con nuestros contactos allí en las redes. Y también, igual que Pablo, el desafío es orar unos por los otros, para que de la misma manera, como decía el apóstol, nos sea dada palabra para predicar con denuedo, con compromiso, venciendo los obstáculos, llegando al corazón de las personas y poder darles a conocer esto que para algunos es misterio, pero que el Señor ha puesto en nuestras manos para esperanza de aquellos que todavía no la tienen. Yo quisiera orar juntos, como hizo Pablo con la iglesia de Éfeso, para que durante estos días este desafío que Dios pone en nuestro corazón tenga pleno cumplimiento y podamos una vez más abrir nuestras Biblias y compartir de esta manera, de corazón a corazón, el mensaje de su palabra con aquellos que el Señor va a poner también en nuestro camino. Allí donde esté, inclinemos el rostro juntos, comprometámonos y pidámosle al Señor que se manifieste su Espíritu en cada una de los preparativos, en cada uno de los contactos y también en las palabras que hemos de transmitir especialmente durante esta semana. Oremos juntos. Padre, gracias porque nos tuviste por dignos para compartir con el mundo el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, porque pusiste en nuestras manos estas verdades preciosas que alientan, consuelan y también nos inspiran, Señor, a poner nuestros ojos en el cielo y esperar tu intervención en esta vida, pero especialmente, Señor, tu pronta venida. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, los que hemos de hacer preparativos, las invitaciones, las transmisiones. Danos, Señor, el gozo de ver fruto en lo que vamos a hacer. Padre, gracias una vez más por el mensaje que pusiste en nuestras manos, por el privilegio de conocerte. Ayúdanos, Señor, a conocerte mejor para abrir nuestro corazón y así compartir nuestro testimonio. Bendice a tu iglesia, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús.